Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cristian David Ariza. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Sandra Corina Santos Córdoba. Muy buenas noches. Mi nombre es Ángela María López Urrutia. Buenas noches. Y vamos a iniciar con la narrativa del portafolio número 1 de víctimas indígenas y afrodescendientes. En este momento vamos a hacer la comparación entre la comunidad indígena ubicada en Ricaute, Nariño, en contraste con la problemática que surgió en Boyacá. Miramos que estas dos comunidades tuvieron diferencias. Las diferencias, ¿cuáles fueron? La cultura, las fechas de los acontecimientos, el área geográfica y la intensidad de arraigo. En esta intensidad de arraigo miramos que unas más que otras porque sabemos que las comunidades indígenas de por sí históricamente ellos nacieron pareciera para vivir en la selva por sus rituales, su alimentación, es decir, sus costumbres. Y las comunidades afrodescendientes tienen más similitudes y más ventaja en cuanto a que ellas tienen un poco de similitud con la cultura nuestra, con las costumbres. ¿Ya? También entre estas miramos que hay unas similitudes, que fue el sufrimiento, el desplazamiento, entre otros. En cuestión del desplazamiento, queremos mencionar que estas fueron revictimizadas, ya que el apoyo del gobierno y de los entes fue un poco débil, precario, ineficiente. En cuanto a que hubieron necesidades materiales que se cubrieron, pero a nivel del tejido social y de las necesidades prioritarias, ellos actuaron de manera arbitraria, dándole lo que creían que ellos necesitaban, pero no, preguntándole, haciendo un consenso con ellos para mirar cuáles eran realmente las necesidades o las prioridades para ellos, para suplir sus necesidades. Una de ellos es el tejido social, porque ellos manifiestan que el acompañamiento ha sido precario. Puede ser por el hecho de que no pueden acceder al sitio donde ellos retornaron por miedo a la violencia, entre otros. Miramos que ambos tuvieron que ser sometidos a desarraigos, debilitando así su territorio social, como dijimos, y a la vez vivenciando masacres, siendo testigos oculares de violencias, de maltratos, siendo también algunos vivenciando las torturas, entre otros. Ambos tuvieron que ser la principal medida de la reconstrucción de las víctimas. Partimos del interrogante para manifestar con base en testimonio de líderes entre otras poblaciones, ambas comunidades inmersas en el conflicto o de estos estudios. En esta miramos que estas víctimas fueron sometidas a procesos rigurosos de charlas, de revivir esos momentos, esas situaciones que les dan pues mucho dolor. Y en base a eso, pues ellos lo hicieron con el ánimo, tenían la esperanza de que iban a ser restituidos sus derechos, va a haber restitución de sus derechos. Pero miramos muy tristemente que ahora que ellos volvieron a sus territorios, todo es precario, el alcantarillado,
Las viviendas son apenas suplidas como en un 30%, algunas de mala calidad. Miramos cómo unas son navegadas por el agua. La educación también en algunas partes no llega los maestros. La reconstrucción económica, ellos están viviendo prácticamente de manera asistencialista con el gobierno porque les da miedo ir a su territorio, porque todavía viven y sienten la presencia de los grupos armados que hicieron tanto daño en sus comunidades. Esta reconstrucción del tejido social es la que pues, se ha afectado de manera significativa, debido a que ellos están de manera constante en decadencia y en deprimencia por el no cumplimiento estatal en cuanto a cuidado, porque todavía conviven con los agresores, y también porque sus víctimas han quedado dispersas sin una estructura, sin reconstruir pues ese derecho a la intimidad entre ellos. Bueno, las principales medidas para la rehabilitación, según el decreto 4633 y 4635 del 2011, en el título 5 del capítulo 1. La rehabilitación dice que el Estado establecerá mecanismos permanentes para cada caso concreto de rehabilitación física, psicológica, social y de acompañamiento jurídico con el fin de restablecer la autonomía individual y colectiva de las víctimas afectadas para desempeñarse en el entorno familiar, cultural, productivo y social y ejercer sus derechos constitucionales. Entonces, primeramente en la rehabilitación física de la comunidad, es necesario que el Estado adopte medidas adecuadas para una reparación integral con relación a la salud. Con base en los relatos de las personas pertenecientes a la comunidad, ellos eran desplazados y reubicados en sitios donde por factores medioambientales o climáticos, o también en algunos casos en los sitios donde eran trasladados, no contaban pues con una infraestructura adecuada, ¿sí? Por ejemplo, el alcantarillado era deficiente, por lo tanto se exponían los niños y niñas a diferentes enfermedades por no tener los implementos necesarios para la prevención de estas mismas, ¿no? Entonces el Estado debe contar con el apoyo de médicos especializados para cada caso que lo requiera. Todo esto pues está establecido en la Ley 1448 del 2011. En la rehabilitación psicológica, ¿sí? Esta tiene como finalidad resarcir las secuelas o afectaciones psicosociales producidas en el marco del conflicto armado con acciones encaminadas a la mitigación del sufrimiento emocional para mejorar la calidad de vida de las mismas. En estos casos sería el trabajo con las personas que lo perdieron todo a causa del desplazamiento, trayendo en sí altos niveles de estrés familiar, pues por la falta de ingresos para el sustento de sus familias. Otro punto es el trabajo con personas que tienen ese sentimiento de vacío, el cual es producido por una ruptura familiar, debido a la pérdida de una figura paterna, que generalmente pues, ha sido la víctima directa del conflicto, ¿no? Ha sido asesinada, desaparecida o secuestrada. O con respecto a los niños, el trauma de muchos se han quedado huérfanos, sin padre, experimentando a diario en su familia las necesidades y las secuelas que ha causado el conflicto armado. Estas intervenciones psicológicas se dirigen en favorecer la recuperación con la movilización de estrategias de afrontamiento y de recursos individuales, familiares y sociales de las víctimas, encaminadas a la construcción de un nuevo sentido de la vida como actor social, previniendo mayores daños psicológicos por la falta de atención psicosocial. En la rehabilitación social y cultural, ¿sí? En este caso se evidencia que por el desplazamiento de sus tierras se va perdiendo como ese apego a la naturaleza, ¿no? Lo que trae como efecto, pues, como ese desarraigo cultural,
Entonces el Estado debe adoptar medidas interculturales, ¿sí? Como el apoyo a los espacios de ceremonia, ritos colectivos o también individuales, y de recuperación de tradiciones y prácticas culturales, pues como está establecido en el artículo 118. En el caso de Bellavista, muchas de estas acciones están enfocadas al fortalecimiento de las prácticas culturales. Tal es el caso de la promoción de las prácticas culturales mortuorias, como los alabos, el gualí y el levantamiento de tumbas, práctica que según la comunidad transmiten valores, ¿sí? Para ellos, valores sociales y principios espirituales basados en la unión, la solidaridad, el acompañamiento a sus seres queridos vivos y muertos. De esta manera, el Estado sigue teniendo una gran responsabilidad en relación con esta medida de reparación, pues debe seguir desarrollando programas y políticas que permitan a las víctimas reconstruir sus vidas, pues el deterioro emocional generado por el conflicto armado, las personas víctimas podrían volver a revictimizarse, ¿no? Las principales medidas para la satisfacción. Entonces, en el artículo 120, ¿sí? Pues nos hablan de la satisfacción. Dice que el Estado garantizará medidas de satisfacción para las comunidades tendientes a restablecer las condiciones culturales, sociales, económicas y territoriales, además de mecanismos para difundir la verdad sobre los hechos acaecidos en el modo, tiempo y lugar que los pueblos estimen adecuados para su sociedad y cultura. Dichas medidas buscarán proporcionar bienestar a los pueblos y deberán contribuir a mitigar el dolor colectivo e individual de las víctimas. Entonces, en estos dos casos vemos pues principalmente así como estos puntos. El primero, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad. Segundo, la realización de una declaración oficial que restablezca la dignidad y la reputación y los derechos de las víctimas, individuales o colectivas, y de las personas estrechamente vinculadas a ellas. Tercero, una investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, que en este caso pues sería la FARC, el ELN, el Ejército, la SAUC, la policía, y pues también si se llegase a hacer como una investigación profunda, se dan cuenta de que algunos de los autores se encuentran los alcaldes, ¿no? Los cuales dejaron pasar por alto las diferentes situaciones vivenciadas por la comunidad. Otro punto es la aceptación pública de los crímenes por el victimizante, la solicitud del perdón por parte de los perpetradores y restablecimiento de la dignidad de las víctimas. Y el último punto es la creación y difusión de campañas para medios de comunicación sobre el valor de la diferencia cultural, la importancia de respetar los derechos de las comunidades. Estas campañas deben propender a que los ciudadanos entiendan el valor de la diferencia cultural y el pluralismo. En esta misma perspectiva, los sistemas educativos deben asegurar alternativas para la igualdad de oportunidades en la escuela, en el trabajo y en la sociedad, atendiendo a las etnias, partiendo del reconocimiento del otro, convirtiendo los contextos escolares en espacios multiculturales. Las principales medidas para la indemnización y garantía de no repetición a las víctimas. Primeramente, en el caso de la comunidad indígena Ahuán, las medidas para la indemnización fue la creación de un plan de contingencia que permitiera una atención con eficiencia acorde a esas necesidades y derechos de forma individual, familiar y colectiva de sus víctimas. Igualmente se crearon proyectos que les permitieran una sostenibilidad mientras ellos puedan lograr el retorno a sus lugares de origen, pues estas situaciones causan en ellos, como lo comentábamos, arraigo y la pérdida cultural de su identidad. Frente a lo que nos expone el acuerdo observado en el decreto 4633 del 2011, este responde a una efectividad en los derechos de los pueblos indígenas, a la reparación integral y la protección de esa atención integral en las situaciones de sus derechos territoriales, la vulneración como una consecuencia de ese conflicto armado, además de garantizar que los pueblos indígenas puedan asumir ese control de sus propias instituciones, formas de vida, desarrollo económico y hacer efecto en el goce y disfrute de sus derechos humanos y estos que sean fundamentales, en especial
el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. Frente al caso de Ojayá, podemos mencionar que se destacan unas medidas de indemnización a las víctimas desde la masacre de Ojayá, que primeramente sería una compensación monetaria por el hecho, digamos, victimizante al que fueron expuestos, aunque resaltamos que esto no compensa la pérdida de un ser querido, el cual fue arrebatado en tan difíciles circunstancias, sobre el cual este debe ser prioridad y debe estar enmarcado en el estado de indemnizar a las víctimas y brindar una orientación para que esos recursos sean invertidos en proyectos productivos que permitan una sostenibilidad en estas comunidades. Frente al decreto 4635 del 2011, este decreto favorece a estas comunidades afro-raizales palenqueras que hayan sufrido hechos victimizantes de forma individual y colectiva, además de otra reparación integral, asistencia y restitución de sus territorios. De acuerdo al artículo 149 en la ley 1448 del 2011, donde se desarrollan unas líneas de trabajo referentes a esas garantías de no repetición, lo cual es importante destacar desde que va dirigido al diseño, formulación, gestión y procesos de socialización en esa garantía de esos derechos de las personas que han sido víctimas de estas afectaciones, e incluso en las acciones para una total reconciliación. Se requiere también que las víctimas de Ojayá y principalmente en sus medidas de garantía de no repetición, que son estos hechos de violencia que no vuelvan a ser repetidos, que el gobierno nacional, departamental y municipal cumplan con las acciones que éstas deben ser aportadas en dicho proceso. Frente a estas situaciones y estos dos casos, los cuales se enmarca una gran diferencia en cuanto a la parte cultural, en la parte de creencia, en la parte de costumbre, hay diferencias en ellos. También se enmarcan similitudes en los hechos victimizantes, en los hechos de violencia, en hechos que se han marcado y siguen marcando la vivencia de estas familias. Es el Estado el que debe garantizar esos derechos, pero también debe ser estas comunidades que se les permita esa reconstrucción frente a las situaciones en las cuales han sido victimizadas. En consecuencia, y el observado en estos dos videos, podemos lograr rescatar primeramente el daño causado a la población civil en diferentes comunidades afro e indígenas. Desde esas particularidades al momento de este acompañamiento, juega un papel importante esas costumbres, esas creencias culturales y también un papel preponderante en los procesos de intervención psicosocial, que estos sean acorde a su realidad, a sus individualidades y a los contextos como estos se nos vienen presentando. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.